Hola y bienvenidos al primer video de esta serie de programación y C Sharp desde cero. En esta serie de videos vamos a revisar los conceptos de programación utilizando .NET Core y C Sharp para cualquier persona que desee aprender a programar completamente desde cero. Ok, empecemos con este primer episodio. Ok, cuando hablamos de programación, lo primero que tendríamos que entender es qué son los lenguajes de programación. Como muchos podrán entender o saber, las computadoras no entienden el lenguaje natural que nosotros hablamos y entienden un lenguaje de máquina o binario, pero el lenguaje de máquina o binario es muy tedioso de escribir, es muy difícil. Así que la mayoría de los programas que nosotros utilizamos están escritos en lenguajes de programación que luego eventualmente se traducen al lenguaje binario o lenguaje de máquina, llamémoslo de ahora en adelante, para poder ser ejecutados por una computadora. De hecho, podríamos clasificar los lenguajes de programación en general en tres tipos: lenguaje de máquina, lenguaje assembly y lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, el lenguaje de máquina es el lenguaje natural que cualquier computadora o PC en general entiende, y para escribir el lenguaje de máquina se utilizan sentencias muy primitivas que cada computadora tiene específicamente. Estas se tienen que escribir en lenguaje binario. Por ejemplo, una arquitectura de CPU en particular tiene un conjunto de instrucciones específicas que entiende, a diferencia de otro procesador de una arquitectura diferente. Entonces, escribir el lenguaje de máquina es muy específico de la arquitectura del procesador o la computadora que estamos usando. Es por eso que no se suele programar el lenguaje de máquina. Para hacer más fácil las cosas, surgió luego un lenguaje llamado Assembly, que lo que hace es usar abreviaturas del idioma inglés para poder representar las operaciones que la mayoría de arquitecturas de procesador tienen. Los lenguajes Assembly fueron desarrollados para hacer justamente la programación mucho más fácil de lo que era, ¿no?, cuando se intentaba hacer directamente con lenguaje de máquina. Lamentablemente una PC no puede entender directamente el lenguaje Assembly, por lo que se utiliza una herramienta, el ensamblador, que al fin y al cabo es el que traduce el lenguaje que nosotros escribimos en Assembly al lenguaje de máquina que una computadora en particular pueda entender. Cuando el software, internet y la tecnología en general se volvieron mainstream y ubicuos, es decir, que los tenemos en todas las áreas disponibles y presentes, hubo la necesidad de crear formas más sencillas aún de poder programar. De hecho, formas en las cuales el foco principal no sea el programar en sí, sino el poder resolver un problema. Entonces, ahí es donde entran los lenguajes de alto nivel. Son muy similares al idioma inglés, mucho más fáciles de escribir. Generalmente comparten una notación entre ellos matemática común, es decir, las operaciones matemáticas básicas son generalmente muy parecidas en sintaxis entre ellos. Entre los lenguajes de alto nivel más conocidos están C Sharp, Visual Basic, Java, Python. En realidad han aparecido muchos lenguajes en el tiempo, cada uno con diferentes sintaxis, ventajas y desventajas. Nosotros vamos a utilizar C Sharp para poder llevar, ¿no?, a cabo este curso. Y entonces, ¿qué vendría a ser la programación? La programación en realidad es simplemente la creación de un conjunto de instrucciones que nos van a permitir resolver un problema utilizando una computadora. La parte más importante del aprendizaje de programación es aprender a pensar en cómo organizar esa secuencia de instrucciones para poder llevar a cabo
la tarea que necesitamos o resolver el problema. En este punto justamente es donde utilizamos lenguajes de alto nivel, porque la parte, digamos, de más bajo nivel de la programación, en muchos de los casos que vamos a nosotros ver, no es tan relevante. Es decir, cuando nos enfrentamos a los retos de crear aplicaciones de negocio, es mucho más importante el resolver el problema y hacer que el código sea fácil de cambiar después, que la parte de más bajo nivel como por ejemplo, una eficiente administración de memoria, un uso, ¿no?, correcto del acceso a la entrada y la salida, a la escritura en disco. Esos detalles de bajo nivel suelen ser menos importantes. Por eso han aparecido lenguajes de alto nivel que sobre todo utilizan, ¿no?, un marco de trabajo alrededor que hace todas esas cosas que son importantes pero no son tan relevantes para nosotros en nuestro problema, las hacen por nosotros. Entonces nos permiten a nosotros enfocarnos en las cosas que son más importantes en nuestro contexto, que vendrían a ser resolver el problema en sí. Ahora, cuando programamos vamos a encontrarnos con dos paradigmas de programación diferentes. El primero, la programación estructurada, y el segundo, la programación orientada a objetos. Nosotros vamos a empezar a revisar la parte de la programación estructurada, que es la más simple, para luego explorar el paradigma de orientación a objetos. Cuando hablamos de programación estructurada, simplemente nos referimos a programar utilizando un conjunto de instrucciones finito, secuencial y fácil de leer, en donde tenemos una instrucción seguida de otra que busca resolver un problema. Cuando nosotros enfoquemos estos problemas, generalmente vamos a entender, digamos, el proceso de nuestro programa como un proceso simple, donde se reciben entradas, se realiza un cálculo y se expone una salida. Para eso vamos a utilizar C# y vamos a llevarlo, digamos, de una forma más práctica desde el inicio. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a ver qué necesitamos instalar para poder empezar a trabajar directamente con C#. De hecho, podríamos empezar utilizando alguna aplicación web que nos permite escribir código directamente en la web, compilarlo en la web y ver cómo funciona, pero vamos a mejor instalar directamente lo que necesitamos en nuestra máquina para poder trabajar. ¿Ok? Ok, y para poder ver qué cosas necesitamos instalar, vamos a utilizar la máquina de Martín para poder instalar los prerequisitos que necesitamos utilizar. Voy a solicitar control. Ok, perfecto. Para poder utilizar C#, la forma más sencilla es utilizando el SDK de .NET. Vamos a .NET. Ok. Y nos lleva a la página principal de .NET, ¿no?, que es una plataforma libre, open source, para desarrollar aplicaciones de escritorio, juegos, aplicaciones webs, microservicios, internet de las cosas, machine learning, lo que sea, ¿no? Entonces es una plataforma, ¿no?, adecuada para esto. Vamos a darle a descargar y nosotros vamos a utilizar la nueva versión de .NET, que es .NET Core, que es la versión que es cross-platform, es decir, que funciona tanto en Linux, Windows y Mac. ¿Okay? Así que es perfecto para cualquier persona, no importa si está trabajando sobre Windows, sobre Linux o sobre Mac. Vamos a descargar el SDK, download.NET SDK, ¿no?, y le damos aquí guardar. Ahora, adicionalmente al SDK de .NET,
vamos a necesitar algún editor para poder trabajar. Podríamos utilizar, por ejemplo, Notepad, ¿no? El bloc de notas directamente, y escribir el código y compilarlo con el SDK de .NET, que estaría totalmente bien. Pero si queremos poder tener algunas características adicionales que un simple bloc de notas no nos puede dar, podemos utilizar algún entorno integrado de desarrollo para poder trabajar. Entonces lo que vamos a descargar a continuación es Visual Studio Code. Podríamos utilizar Visual Studio también, pero como actualmente solamente existe para Windows y para Mac, vamos a utilizar un editor de código más cross-platform, que es Visual Studio Code. Vamos a descargarlo también y vamos a instalar el SDK de .NET, que ya está descargado aquí. Ok, la instalación es bastante simple. El SDK, que es el Software Development Kit, nos da todo lo que necesitamos para poder trabajar con C# y con .NET, que en esencia es un conjunto de herramientas de línea de comandos que nos van a permitir poder escribir el código y compilarlo para luego poder ejecutarlo. Vamos a darle a cerrar aquí y vamos a instalar también Visual Studio Code, que es un editor súper ligero y cross-platform que nos va a permitir escribir el código de forma más sencilla. Ok, ya estamos listos. Y ya está, eso es en esencia lo que necesitamos para poder empezar a trabajar. De hecho, podríamos agregar un paso adicional que nos va a permitir hacer las cosas más simples, y es que Visual Studio Code tiene un conjunto de extensiones que pueden ver aquí. Entonces vamos a instalar la extensión que nos da soporte para el lenguaje C#. Vamos a cambiarle el tema. Esa extensión nos va a dar resaltado de sintaxis, autocompletado, verificación de errores en tiempo de escritura. Esas características que serían interesantes tenerlas para poder trabajar. Ok, mientras eso termina de configurarse la extensión, vamos a probar si el SDK se ha instalado correctamente. Abrimos una línea de comandos, puede ser PowerShell o CMD. Ajá, tenemos la línea de comandos de .NET, que es lo que vamos a utilizar. Si hacemos un .NET Help, por ejemplo, vamos a ver los comandos que tenemos disponibles. Podemos compilar, publicar la aplicación, ejecutarla, probarla, etc. Entonces vamos a empezar. Vamos a crear nuestro primer proyecto, ¿ok? Para eso vamos a utilizar el comando .NET New. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ajá. El comando .NET New lo que nos permite es crear un nuevo proyecto, ¿ok? Y aquí tenemos algunos tipos de proyectos, como aplicación de consola, librería de clases. Hay un montón de proyectos adicionales aquí que podemos ver, que vamos a ver mucho después. Vamos a empezar con el proyecto más simple, que es el proyecto de consola. Entonces, según nuestra ayuda,
tendríamos que hacer .NET New Console, que es el short name para aplicación de consola, y utilizamos el "-o" para especificar dónde es que queremos que se cree el output para nuestro proyecto. .NET New Console, y vamos a decirle que se cree en una carpeta llamada C# 01, por ejemplo. Ya está. Si hacemos un ls y listamos las carpetas, vamos a ver que hay una nueva carpeta llamada C# 01. Entonces hago un cd en C# 01 y puedo ver que tengo un archivo de programación, un archivo de C#, un archivo .cs. Así que vamos a abrir eso en Visual Studio Code. Ajá, y ya lo tenemos aquí listo. Vamos a nosotros trabajar en este archivo. Vamos a incrementar un poco la fuente. Visual Studio Code es un editor bastante inteligente de por sí. Entonces, cuando nosotros hemos abierto este proyecto de C#, lo que nos dice es si quiere que Visual Studio Code agregue lo que se necesita para poder compilar y depurar este proyecto. Lo detecta porque tenemos la extensión de C# instalado. Entonces nosotros le decimos que sí. A medida que avancemos vamos a ver otras funciones también de Visual Studio Code, pero por ahora simplemente vamos a dejarlo como está. ¿Ok? Vamos a utilizar esto también para empezar a acostumbrarnos a la sintaxis de C#. La sintaxis de C# es bastante sencilla en realidad, pero hay que acostumbrarse a ella. Las instrucciones dentro de C# terminan siempre en un punto y coma, ¿okay? Que determina el final de una instrucción. Por ejemplo, esta es una instrucción completa y termina en punto y coma. Se utilizan estas llaves para determinar diferentes jerarquías que determinan inicios y finales de bloques. Ahorita tenemos un bloque llamado namespace, ¿no? Espacio de nombre, un bloque clase, ¿no? Llamado programa, y un bloque de este método llamado main. No vamos a preocuparnos ahorita en qué significan esas estructuras de momento. Vamos a enfocarnos en realidad en esta parte y vamos a escribir algo de código, ¿no? Para poder ver cómo funciona. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es compilar este template que hemos creado y ver si funciona, ¿no? Para eso volvemos a nuestro terminal, ¿no? Estamos dentro de la carpeta C# 01 y para poder compilar nuestra aplicación tenemos el comando .NET Build. ¿Okay? Y ya está, se compiló exitosamente. Si yo quiero ejecutarlo, ver lo que hace esa aplicación, simplemente le hago un .NET Run. Y ahí está. Hello World. Ok, entonces nosotros vamos a empezar a escribir nuestros propios programas ahora. Y para eso vamos a primero revisar el concepto de tipos y variables. ¿Okay? Muchas de las cosas que nosotros necesitamos revisar para poder entender cómo programar con C# se encuentran disponibles en la documentación oficial. Por ejemplo, aquí en este enlace de la documentación vemos la referencia a tipos y variables que aplican para C#. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a revisar lo que son las variables y un poco acerca de los tipos.
Para poder resolver un problema de programación, si lo vemos en su forma más sencilla, como entradas, un procesamiento y una salida, vamos a necesitar muy a menudo alguna forma de poder almacenar un valor. Por ejemplo, el total de horas trabajadas de un trabajador, lo que se le va a pagar esta semana, libre de impuestos, etc. Diferentes valores vamos a necesitar almacenar para poder realizar alguna clase de proceso. En C# utilizamos para eso variables, ¿no?, que nos permiten guardar un valor ahí para poder ser utilizados dentro de cálculos posteriores. Para poder crear una variable, tú deberías saber de qué tipo deseas crear esa variable. Por ejemplo, un valor entero. Declaro el tipo int, que es entero, por ejemplo, número de horas. Hay diferentes tipos, ¿no?, dentro de C#, por ejemplo, un booleano, que es un valor verdadero o falso. Por ejemplo, bool está activo igual a false. Una cadena de texto, string, mensaje, valores de punto decimal también, como float, total. Muy bien, y vamos a utilizar esto para poder hacer un ejemplo interesante. Vamos a utilizar algo de .NET para poder leer y poder escribir en la consola. De hecho, aquí ya podemos ver que si usan console.writeline pueden escribir algo en la consola. Entonces también podemos hacer console.readline para leer entrada de la consola. ¿Okay? Y si ponemos encima, ya que tenemos la extensión de C#, nos dice que ese console.readline nos devuelve una cadena de texto, una variable tipo string. Entonces podríamos poner string input igual a console.readline. Adicionalmente a especificar el tipo, que es lo más usual cuando creamos una variable, también podemos utilizar la palabra reservada var. Var es una palabra reservada de C# que lo que nos permite hacer es decirle a C#, al compilador de C#, que trate de adivinar de qué tipo yo quiero declarar esta variable dependiendo del valor que le asigno. Por ejemplo, cuando yo veo aquí número de horas y le asigno 0, yo lo que puedo imaginar es que esta variable es de tipo entero. No necesitaría haberle dicho que es entero para saber que si le estás asignando 0 es una variable de tipo entero. Igual, por ejemplo, la variable está activo. Al haberle asignado false, ¿no?, de los valores posibles booleanos de true o false, sé que esta variable es una variable booleana. Igual aquí, al haberle asignado una cadena de texto, ¿no?, sé que esa variable es de tipo string. Entonces, si quieren evitar tener que declarar el tipo específicamente, simplemente podemos utilizar var. Obviamente que al principio es mucho más fácil para nosotros leer el código si utilizamos el tipo. ¿Ok? Vamos a hacer algo simple. Vamos a pedir, ¿no?, una entrada de texto, y cuando la recibamos podemos escribir algo. Por ejemplo, estoy escribiendo la cadena de texto hello y agregando adicionalmente la variable, el valor que yo haya almacenado dentro de la variable input. ¿Okay?
Vamos a nuestra consola. Entonces hago .NET Run. Se ejecuta la primera línea, nuestro console.writeLine. Luego estamos en la segunda línea que nos pide leer, ¿no?, una línea de la consola, por ejemplo Jesús. Y pasamos a la tercera línea, ¿no?, donde escribe simplemente hello más el valor de nuestra variable. Entonces las variables son muy útiles, ¿no?, cuando queremos poder trabajar en algún problema, porque nos va a permitir almacenar ahí valores que son importantes para nosotros y que vamos a poder utilizar luego. Entonces, para poder hacer un ejemplo más completo, vamos a revisar una instrucción más, ¿ok? Hemos visto las variables, algunos de los tipos, no todos, pero algunos de los tipos más importantes. Y ahora vamos a ver una instrucción de C#, ¿no?, que se usa muy a menudo, que es la sintaxis de if, que nos permite verificar una condición. If del inglés si, ¿no? Por ejemplo, si vamos a poner aquí una variable de tipo entero llamado número, vamos a ponerle 3. Si el número es mayor que 2, entonces la sintaxis de if es muy sencilla. Utilizamos, ¿no?, la palabra reservada if, utilizamos paréntesis para definir dentro de la condición y utilizamos llaves para definir el código que se debe ejecutar si esa condición se cumple. Por ejemplo, aquí podríamos escribir algo en la consola. Recuerden que lo que va dentro del paréntesis tiene que ser una condición que se evalúe a un valor booleano. Es decir, que lo que esté aquí debe devolver o ya sea verdadero o falso, true or false. No puede utilizarse algo que devuelva un número, por ejemplo. Así traten de pensar en equivalencias, por ejemplo, que devuelva un 1 si es verdadero o un 0 si es falso. No, necesitamos algo que evalúe directamente a un tipo booleano, o un bool. Como por ejemplo esto, número es mayor que 2, es algo que devuelve true or false. Por ejemplo, si lo ponemos aquí en una variable, bool es mayor que 2. Y es una asignación válida. Nuestra variable es mayor que 2, es de tipo booleano, porque esto nos devuelve, ¿no?, un valor booleano. ¿Ok? Y finalmente, ¿no?, la última pieza que vamos a necesitar para poder hacer nuestro primer ejercicio más o menos interesante es entender que particularmente el lenguaje de C# es un lenguaje que nosotros llamamos fuertemente tipado. ¿Qué significa esto? Significa que las variables que nosotros utilizamos necesitan tener un tipo específico y no se puede estar cambiando el tipo de una variable constantemente. Una variable es de un tipo específico y solo puedes almacenar valores de ese tipo en esa variable. Hay otros lenguajes que son menos tipados que C#, en el cual una variable puede almacenar un entero, luego después puede almacenar una cadena de texto, un string, luego un valor booleano, etc. Y pueden compararse cosas diferentes. Por ejemplo, puede compararse una cadena con un número, etc. En C# eso no sucede. Necesitamos que los tipos sean correctos. Entonces, como nuestro console.readline solo nos permite leer una cadena de texto y vamos a necesitar transformar ese texto en números, vamos a revisar una última instrucción para recordar hoy, que es
Convert. Convert es un helper de .NET que te permite convertir entre diferentes tipos. Por ejemplo, convert to int 32, en el que puedes tomar una entrada, por ejemplo input, número entero, y la va a convertir o tratar de convertir al tipo específico, en este caso un entero, ¿no? Int. ¿Ok? Así vamos a poder transformar la entrada de texto que nosotros podemos recibir de la consola en algo más útil para nosotros, que puede ser un número. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con nuestro primer problema más o menos real. Para practicar vamos a tratar de resolver este pequeño problema, en donde nos piden determinar las ganancias de la semana para un empleado a partir de la tasa de pago por hora, cuánto le pagan por hora, el rate, el total de horas que ha trabajado esa semana, y omitamos la tasa de impuestos por ahora. Lo que nos piden que le mostremos al final es el número de horas, el número de horas extras, las ganancias brutas y las ganancias brutas de horas extras. Vamos a evitar las ganancias netas totales para evitar el tema de los impuestos. Algunas definiciones que necesitamos: las horas extras son cualquier cantidad de horas superiores a 40 y la tasa de pago de las horas extras es 1.5 de la tasa normal de horas. ¿Ok? Entonces, para resolver esta clase de problemas, de hecho existe un método bastante sencillo, definido por sus siglas en inglés como UDIE, que define 4 etapas para poder resolver un problema de este tipo, que aplica también para los problemas matemáticos. ¿Okay? El primero es entender el problema, luego decidir cómo vamos a resolver el problema, implementar la solución y verificar que funciona. Entonces, justamente lo que queremos hacer con este ejercicio es poder empezar a despertar ese pensamiento lógico para poder, ¿no?, resolver el problema. De hecho, podrían empezar, ¿no?, simplemente tratando de definir el algoritmo, el cual es completamente independiente del lenguaje de programación. Por ejemplo, vamos a copiar algunas de las definiciones aquí. Horas extras son cualquiera superior a 40. Y la tasa de las horas extras es 1.5 veces la tasa normal. ¿Ok? Tenemos nuestros datos que nos han provisto. Nos piden calcular varias cosas. Entonces vamos a... ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden el número de horas regulares, el número de horas extras, las ganancias brutas regulares y las ganancias brutas extras, ¿ok?, de la semana. ¿Qué información nos dan para poder resolver este problema? Nos dan la tasa, es decir, cuánto le pagan por hora al empleado, las horas que trabajó el empleado en esa semana y nada más. Nos dan esos dos valores y nos piden esos otros 4 valores. ¿Cuáles serían los pasos que nosotros tendríamos que seguir para poder resolverlos?
Y en este punto ustedes pueden hacerlo por su cuenta en primer lugar para tratar de ver, ¿no?, cómo fluyen las ideas para resolver este problema. No tienen por qué intentar colocar instrucciones, porque un algoritmo es un conjunto de instrucciones, que sean iguales al lenguaje de programación que estamos haciendo. Simplemente escribirlos en lenguaje natural como si fueran las instrucciones para que otra persona pueda realizar los cálculos. ¿Ok? Así que mi recomendación en este punto sería que pongan una pausa y traten de colocar los pasos lo más detallado posible para poder ir desde esto hasta esto, basado en la información que nos dan. Simplemente en lenguaje natural, lo más detallado posible. Un algoritmo no es algo más allá de eso, un conjunto de instrucciones finitas que te permiten resolver un problema. ¿Ok? Muy bien, vamos a utilizar este ejercicio para aclarar ciertos conceptos mientras avanzamos en este ejercicio. Primero que nada, si no lo mencioné antes, todo nuestro código para estos primeros ejercicios de consola deben ser escritos dentro de este método, ¿ok? Es decir, dentro de estas llaves. Este método es el que se ejecuta la primera vez que nuestra aplicación corre. Es nuestro método principal y por eso tiene el nombre de la palabra en inglés main. Basado en nuestro ejercicio, tenemos dos entradas de parte del usuario. Las horas trabajadas semanales del obrero y el rate, cuánto cuesta su hora. ¿Ok? Entonces vamos a declarar las horas como un entero, horas trabajadas. Pueden o no inicializar la variable, es decir, asignarle un valor inicial. El símbolo de igual es nuestro símbolo de asignación y debe leerse de derecha a izquierda, es decir, el valor de la derecha del signo, en este caso 0, es asignado a la variable en la izquierda, ¿ok? Todas las instrucciones en C# deben terminar en un punto y coma. Luego vamos a declarar un valor de punto flotante, un valor decimal, llamado precio de la hora. Vamos a ponerle 0. Si ustedes quisieran inicializar ese precio de hora en, por ejemplo, 1.5, necesitarían incluir la letra F al final, que le dice al compilador de C# que este valor, al que nosotros llamamos un valor constante, porque es un valor fijo, quiero que sea creado como un valor de tipo float. En C# los valores constantes tienen por defecto un tipo. En este caso, para un valor entero, es el entero simple de C# int. Pero .NET es una plataforma con una gran cantidad de tipos, lo que significa que hay más de un tipo de entero, con mayor y menor precisión. Asimismo hay diferentes tipos para valores de punto flotante, es decir, para valores decimales, con igual, mayor o menor precisión. Entonces, si nosotros por defecto utilizamos un valor de punto decimal, este por defecto se considera como un valor double o de doble precisión. Nosotros vamos a trabajar con un valor más simple, que es el float, pero vamos a tener que especificarle una f cada vez que creemos estos valores constantes, ¿ok? Es algo que deben tener en cuenta. Muy bien, estas son nuestras dos variables de entrada que necesitamos, así que vamos a utilizar el método console.writeLine para escribir en la consola. Podemos decir ingrese el número de horas
Y nuestro número de horas trabajadas vamos a llenarlo directamente de la consola. Entonces usamos otro método llamado console.readline. Ahora console.readline es un método, si ponemos encima, que nos devuelve las líneas desde la entrada principal, que es la consola en este caso, y nos devuelve una cadena de texto. ¿Ok? Entonces, como una cadena de texto no se puede transformar automáticamente en un entero, lo que hacemos es utilizar otro método llamado convert to int 32. Pueden ver que hay varios enteros que aparecen aquí porque les decía que C# y .NET tienen diferentes tipos de enteros con diferentes precisiones. Nuestro entero tradicional se llama int32. En la siguiente sesión vamos a ver muy a profundidad los tipos de C#, ¿okay? Y ahí van a poder saber por qué se llaman de esa manera. ¿Okay? Luego, nuestro precio por hora, vamos a hacer un trabajo similar. Le decimos ingrese la tasa por hora. Cuando nosotros queremos crear un valor de cadena de texto, debemos colocar los caracteres dentro de comillas dobles, que es lo que utiliza C# para entender que lo que está dentro es una cadena, que no hay que tratar de entenderlo, sino es simplemente una cadena de texto fija. ¿Ok? No comillas simples, sino comillas dobles. ¿Ok? Y vamos a hacer algo parecido aquí, convert to single, que es otra forma de llamar al tipo de dato float, ¿ok? Y le digo console.readline, porque igual el texto que me devuelve esto no se puede transformar directamente en un valor de tipo float, de punto flotante. Entonces utilizo el método convert para transformarlo en un valor de punto flotante. Recuerden nuestro operador de asignación. El valor que está a la izquierda se asigna en la variable que está a la derecha. ¿Ok? Bastante sencillo. Y ahora vamos a declarar algunas variables que podemos necesitar para poder realizar los cálculos. Por ejemplo, las horas regulares como 0, las horas extras como 0, las ganancias regulares como 0, las ganancias extras como 0, y podríamos incluso tener las ganancias totales, ¿no? Como 0. ¿Cómo sabemos cuántas horas extras ha hecho? Pues podemos utilizar nuestra sentencia if si el número de horas es mayor que 40, entonces mis horas extras van a ser mayores que 0. Entonces mis horas extras son las horas trabajadas menos 40 horas. Y mis horas regulares son las horas trabajadas menos las horas extras. En el caso en el que las horas trabajadas no sean mayores que 40, nuestras horas extras serán 0, así que las horas regulares serán iguales a las horas trabajadas. Ahí tenemos lo que necesitamos. Ahora, las ganancias regulares son sencillamente nuestras horas regulares por el precio que tiene la hora. Nuestro símbolo, el asterisco, es el símbolo de la multiplicación. La multiplicación aritmética en C# es asterisco. La división, ¿no? Tenemos el backslash. Y para nuestras ganancias extras sería simplemente nuestras horas extras por el precio por ese factor de 1.5, que también tiene que ser float. Igual que en la matemática o en la aritmética, tú puedes colocar prioridades utilizando paréntesis y anidarlos
en diferentes niveles. Por ejemplo, por 1.5 menos 1, eso otro paréntesis para agrupar esto, menos 2, todo eso dentro de otros paréntesis para multiplicarlo por 2. Entonces podemos utilizar los paréntesis para poder agrupar las operaciones, ¿no?, aritméticas en C#, igual que lo hacíamos con las operaciones matemáticas cuando nos las enseñaban en el colegio, ¿ok? Y finalmente nuestras ganancias totales pueden ser igual a las ganancias regulares más las ganancias extras. Y con eso podemos imprimir en consola nuestro resultado. Por ejemplo, horas regulares, un espacio, y las horas regulares. En C#, el símbolo de adición aritmética, el más, para números funciona como el operador aritmético, pero cuando se trata de una cadena de texto, se transforma en concatenar esa cadena de texto con cualquier otro valor, que puede ser una cadena de texto o cualquier otro tipo. En este caso, al ser horas regulares un entero, se va a tomar su representación en números, ¿no? Si quieren evitar concatenar, pueden utilizar esta característica relativamente nueva de C# que se llama interpolación de cadenas. Colocan el símbolo del dólar delante y luego pueden utilizar llaves dentro de la cadena y colocar como un espacio, un placeholder, donde pueden reemplazar una variable. Por ejemplo, horas, pueden ver que tengo autocompletar cuando hago control espacio, horas regulares. Entonces es como darle un formato a mi cadena colocando valores que vienen de variables, ¿no?, o resultados de operaciones, que es bastante útil en este caso. Horas regulares, horas extras, y vamos a tener ganancias regulares, ganancias extras, y ganancias totales. Usen control espacio todo el tiempo que puedan para que el IntelliSense, el autocompletado del editor, les permita hacer, ¿no?, la escritura del código más rápido. Control espacio en mi caso. Y para que no se cierre la aplicación puedo darle console.readline al final. Y ya está, echémosle un vistazo a ver cómo funciona. Le digo iniciar depuración. Y en mi terminal, ¿no?, me aparece, ingrese el número de horas, por ejemplo 43 horas, a $100 por hora. Me da $4.000 de ganancias regulares, $450 de ganancias extras para un total de $4.450. ¿Ok? Funciona perfecto. Si no hicieron el ejercicio, les recomiendo muchísimo que traten de hacerlo por su cuenta otra vez. Lo importante aquí es practicar para poder acostumbrarnos a las particularidades de este lenguaje de programación. Ok, y la última cosa que vamos a revisar en esta primera sesión será cómo depurar nuestra aplicación. Porque cuando empecemos a trabajar con estos problemas vamos a necesitar una forma de ver si las cosas están sucediendo, ¿no?, como nosotros queremos que sucedan. Es decir, si en alguno de nuestros pasos algo no sucede, ¿no?, de acuerdo a lo esperado. Para eso nosotros podemos ir aquí al menú Run. Y también a lo largo de estas líneas de código nosotros podemos poner este puntito rojo aquí que se conoce como punto de interrupción o breakpoint. Y así cuando nosotros ejecutemos la aplicación, la ejecución se va a detener en ese punto de interrupción. ¿Ok?
Ok, y para poder depurar este tipo de aplicación en particular, que es una aplicación de consola, vamos a tener que modificar la forma en la que nuestro editor recibe la entrada de texto de la consola. Recuerdan que la primera vez que abrimos el proyecto, Visual Studio Code nos pidió si queríamos agregar lo que necesitábamos para poder compilar y depurar la aplicación. Eso lo agrega dentro de una pequeña carpeta llamada .visual studio code. Entonces aquí tenemos los comandos para decirle al editor cómo es que queremos, ¿no?, que funcione. Y aquí en consola vamos a cambiarle de internal console a integrated terminal para que los console.readline, ¿no?, que nosotros utilizamos puedan funcionar correctamente. Ok, vamos a darle aquí otra vez. Y ahora ya no está en nuestro debug console, sino está en nuestro terminal. Mira, vamos a seguir avanzando. Ajá, ingresa el número de horas. Ahora aquí en terminal podemos ingresar, por ejemplo, 49. Sigo avanzando en los pasos. Ingrese la tasa por hora, por ejemplo 27.8. Y seguimos avanzando, horas regulares, horas extras. Podemos ver aquí las variables y sus valores en ese momento. Y podemos ver también aquí el número de horas es 49, es mayor que 40, obviamente que sí. Entonces entra nuestro bloque if. Las horas extras 9, horas regulares 40, ganancias regulares, ganancias extras, los totales, y podemos pasar por cada una de estas instrucciones. Queda nuestro console.readline, le doy enter y se acabó la ejecución del programa. ¿Ok? Con eso vamos a poder seguir paso a paso la ejecución de nuestro programa y determinar si hay alguna parte, ¿no?, que no está funcionando correctamente. Esa es una parte muy importante del desarrollo, no solo escribir el código, sino también poder encontrar algún problema dentro de la ejecución. Y ahora, para que ustedes puedan practicar, tenemos aquí ese pequeño ejercicio. Te pide determinar la producción total y la producción promedio, ¿okay?, de un operario, si es que se tienen registradas las producciones en unidades por ese operario por cada día. Es decir, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tenemos la producción de ese operario por día. Y nos debe decir cuál es la producción total, cuál es la producción promedio y si ese operario va a recibir o no un incentivo. Para ello, la producción mínima debe ser de 100 unidades a la semana para que pueda recibir un incentivo o no. ¿Okay?